Muy buenos días a todos. En esta ocasión vamos a presentar 5 tareas que serán atendidas por un analista de selección. Estas 5 tareas hacen parte del flujo de evaluación de vacantes y anteriormente se hizo una convocatoria por contratación directa, de las cuales se seleccionaron unos candidatos y esos candidatos van a ir a una evaluación. Estas 5 tareas son el inicio de la evaluación. Para ingresar a la herramienta necesitaríamos las credenciales del directorio activo y cuando ingresamos buscaremos la tarea revisión de perfil. Allí veremos la información del candidato, su hoja de vida y a la vez tendremos al final dos decisiones, realizar pruebas y realizar entrevistas. En el flujo se va a ver de la siguiente manera. Si marcamos sí a realizar pruebas, el flujo se irá a la tarea realizar pruebas. Si marcamos sí en realizar entrevistas, el flujo se irá a la tarea realizar entrevistas. Si marcamos ambas como sí, entonces se realizarán ambas tareas. Ahora mismo, para las pruebas, vamos a marcar sí a realizar entrevistas y aún no se van a realizar las pruebas. Enviamos y tendremos la tarea realizar pruebas. Ahora iremos con la tarea realizar entrevista. Vamos a darle clic en la tarea realizar entrevista y aquí veremos la información del candidato, al igual que su hoja de vida. Y tendremos 4 campos para diligenciar. En el campo medio, en dado de que sea virtual la entrevista, tendremos que llenar el campo enlace. En dado caso de que sea presencial, tendremos que hacerlo con el campo de dirección. Vamos a hacerlo virtual. Seleccionamos una fecha de la entrevista, una hora de la entrevista, puede ser cualquier formato, y un enlace. Listo, cuando tengamos todo diligenciado, enviamos y continuamos y iremos a la tarea evaluar entrevista. Ahora iremos con la tarea evaluar entrevista. Aquí veremos la información del candidato, la información que llenamos en la tarea anterior y estos nuevos campos. Vamos a adjuntar un informe del candidato en cuanto a la entrevista. Si es necesario reagendarlo, le daremos que sí y nos devolvería a la tarea anterior para modificar la información de la entrevista. Vamos a darle aquí no. Si el candidato continúa o no, es decir, si le damos que no continúa, este candidato ya no seguirá con el proceso de evaluación. Vamos a darle que sí. Y este campo nos dice si aún no se han realizado las pruebas. Y podemos darle unas observaciones en dado caso de que se necesite. Enviamos y continuamos. Y la tarea siguiente sería realizar pruebas. ¿Por qué? Vamos a explicarlo desde el flujo. Nuestro flujo fue así. Primero estuvimos en la tarea de revisión de perfil, luego realizar entrevistas y luego evaluar las entrevistas. Y esta es la tarea actual en la que nos encontramos. Ahora mismo el candidato sí continúa y aún no se han ejecutado las pruebas que se necesitan hacer. Y por ello, ahora mismo la siguiente tarea sería realizar pruebas. Vamos a continuar. Y aquí tendríamos la tarea realizar pruebas. Abriremos esta tarea y aquí encontraremos la información del candidato y estos nuevos campos que necesitaremos diligenciar. Tendremos una sección de pruebas psicotécnicas en las cuales tendremos una URL donde el candidato podrá ingresar y ver más información de la prueba psicotécnica. Damos una fecha de vencimiento y algunas observaciones si es requerido. Y tendremos una sección de Assessment Center. Si el candidato necesita el Assessment Center, se le va a enviar un correo si seleccionamos aquí sí. Si no necesita, pues no se le va a enviar nada.
seleccionar que sí y tendremos que dar esta información para que el candidato realice su prueba de Assessment Center. Listo. Enviamos y continuamos. Y la siguiente tarea sería evaluar pruebas. Ahora vamos con la tarea evaluar pruebas. Allí tendremos la información del candidato y la información que diligenciamos en la tarea anterior. Tendremos que completar el formulario para saber cómo le fue al candidato, si se realizaron o no las pruebas psicotécnicas, vamos a darle que sí, y darle algunas observaciones en dado caso de que requiera hacerlas. Tenemos la sección de Assessment Center, si se realizaron o no, vamos a darle que no, y algunas observaciones. Uy, listo. Y al final tendremos que subir el informe de prueba psicotécnica y el informe de Assessment Center. Subimos el de psicotécnica, pero como el candidato no presentó Assessment Center, pues no hay nada que subir. Listo. Tendremos el campo de si el candidato continúa. Recordemos que si le damos no, el candidato se descarta completamente. Vamos a darle que sí. Tendremos el campo de realizar entrevista. Este campo simplemente es informativo para informar que si las entrevistas ya se realizaron. Como si ya se realizaron, está el campo en sí. Continuamos y veremos que la tarea siguiente es asociar seleccionada a cargo y el siguiente usuario sería el mismo analista de selección.